Vamos a meternos de lleno en una historia de relaciones, una bastante fascinante y, por qué no decirlo, a veces un poco dramática. Es la historia entre dos gigantes del pensamiento, la epistemología y la psicología. Para empezar, lancemos una pregunta de las gordas. ¿Hasta qué punto la forma en que funciona nuestra mente, la de los humanos, debería dictar las reglas de lo que consideramos ciencia? O sea, la psicología de los científicos importa para definir la ciencia misma. Pues para responder a esto vamos a hacer un viaje que sigue la historia de esta relación a través de 5 actos. Veremos cómo pasan de una jerarquía súper estricta a una colaboración que lo cambió todo. Venga, pues empecemos por el principio. Vamos a presentar a los protagonistas de esta historia. A un lado del ring tenemos a la epistemología. Piensen en ella como el árbitro, la que dicta las reglas del juego de la ciencia, la que decide qué es una buena jugada y qué no. Y en la otra esquina, la psicología, que es la ciencia que estudia la mente. Se pregunta, ¿y cómo pensamos, cómo aprendemos, qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando hacemos ciencia? Vale, ahora que ya los conocemos, vamos a ver el primer capítulo de su relación, el que marcó la primera mitad del siglo XX. En esta época, el modelo era clarísimo. Se le llama la concepción heredada. Y la epistemología era la jefa, sin más. Actuaba como un juez supremo. La relación era totalmente vertical, de arriba a abajo. La filosofía dictaba sentencia desde su pedestal. El trabajo del filósofo, en ese momento, era el de un crítico de arte que solo ve la obra terminada. Analizaba la estructura lógica de las teorías, si los métodos eran correctos, si las pruebas eran suficientes. Pero ojo, sin mancharse las manos. Le daba igual cómo se había llegado hasta ahí, solo le importaba el resultado final. Y aquí está la clave de todo, una regla de oro llamada antipsicologismo. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que todo el lío humano, toda la parte caótica, la inspiración, los errores, todo eso que forma parte del descubrimiento, se quedaba fuera del análisis. La ciencia para ellos era una cosa pura y lógica, no contaminada por las rarezas de la mente humana. Y esto nos lleva a una división tajante. Por un lado, el contexto de justificación, el proceso lógico para probar si una idea es válida. Este era el único terreno de juego de la epistemología. Por otro, el contexto de descubrimiento. ¿Cómo narices se les ocurren las ideas a los científicos? Eso, para los filósofos, era cosa de psicólogos, un tema menor, irrelevante para la gran tarea de la ciencia. Pero claro, como suele pasar en las relaciones donde uno manda tanto, la cosa no podía durar. La rebelión estaba en marcha. Y llegó un momento en que se le dio la vuelta a la tortilla, pero por completo. Fue una fase corta, pero muy intensa, donde la psicología dijo, un momento, no solo soy relevante, sino que yo puedo explicarlo todo, incluso a ti, epistemología. Figuras como el gran Jean Piaget llegaron a proponer algo alucinante, que la historia de cómo avanza la ciencia es en realidad un reflejo de cómo se desarrolla la mente de un niño. O sea, que la ciencia como un todo pasa por etapas de maduración muy parecidas a las de una persona. Esta rebelión tan radical, la verdad, no cuajó del todo, pero sirvió para algo muy importante, para sentar las bases de una nueva relación, mucho más equilibrada y sobre todo más productiva, que empezó a tomar forma a partir de los años 60. Aquí entra en juego un concepto clave, la epistemología naturalizada. Impulsada por filósofos como Quine, la idea era revolucionaria. Decía, oye, ¿y si en vez de ser un juez que mira desde fuera, la filosofía se convierte en un compañero de viaje? ¿Y si aprende de la propia ciencia que intenta entender? Y esto es lo que crea lo que se llama un círculo virtuoso. Es un toma y daca constante. La psicología le dice a la epistemología, mira, así es como la gente piensa de verdad, con sus sesgos, sus intuiciones, y la epistemología, con esa información, puede crear modelos sobre la ciencia mucho más pegados a la realidad. Por fin, una calle de doble sentido. Fíjense en el cambio, es brutal. Pasamos de un modelo jerárquico, con la filosofía como juez, a un modelo de socios, de iguales. De una función de dictar normas a una de describir y entender. Y de un intercambio que iba en una sola dirección a este círculo virtuoso del que hablábamos. Vale, muy bonito todo esto de la colaboración, pero ¿para qué sirvió en la práctica? ¿Qué nació de esta nueva amistad? Pues mirad, no fue solo un cambio de actitud en los despachos. Esta alianza abrió la caja de Pandora. De repente apareció un campo de investigación completamente nuevo, justo en la frontera donde se cruzan la mente y la ciencia. Y empezaron a surgir preguntas fascinantes que antes eran impensables. Por ejemplo, ¿cómo se forman los conceptos en la cabeza de un científico? ¿Qué papel juegan las imágenes, las metáforas en una teoría? Se retomó esa idea de el científico como un niño, comparando el descubrimiento con el aprendizaje. Y muy importante, se empezó a entender que los errores en ciencia a menudo no son fallos tontos, sino el resultado de sesgos cognitivos que todos tenemos. Y no hablamos de un par de ideas sueltas, no.
La fuente original destaca que de aquí salieron como mínimo 6 grandes líneas de investigación totalmente nuevas, una auténtica explosión de conocimiento que cambió las reglas del juego para siempre, tanto para la filosofía como para la psicología. Al final, la moraleja de esta historia es bastante potente. Nos enseña que cuando dos campos del saber dejan de mirarse por encima del hombro y se ponen a hablar, pueden pasar cosas increíbles. Se abren puertas a formas de entender el mundo que eran sencillamente imposibles cuando cada uno iba por su lado. Y con esto terminamos, pero con una pregunta flotando en el aire. Si esto pasó entre la epistemología y la psicología, ¿qué otras parejas improbables de disciplinas podrían estar esperando a tener esa conversación que lo cambie todo? ¿Dónde podría estar gestándose la próxima gran revolución del conocimiento?